¿Qué tal a todos? Aquí de nuevo su amigo Pedro el Perico Moreno de BajoPenSolutions.com. Como pueden ver la filmina el día de hoy, vamos a hablar de OpenSense. Vamos a llevar a cabo la instalación de este firewall en un equipo físico, así es. El video anterior hablamos de la instalación en una máquina virtual con el hipervisor de Microsoft. Hoy vamos a llevar a cabo la instalación en un equipo físico, que es uno de mis equipos que yo siempre utilizo por lo regular. Como se pueden dar cuenta, aquí está. Miren, el equipo tiene varias interfaces de red, pero no, nada más ocupamos nosotros para un firewall estándar dos interfaces de red y ocupamos, bueno, la instalación va a ser por USB, al menos que ustedes tengan por ahí DVD, no hay ningún problema. En mi caso va a ser por USB en este equipo que les estoy presentando aquí. Voy a utilizar también este switch de la marca Netgear por ahí. Aquí está el Netgear, miren, es el modelo, este es el GS308E. Son de 1 GB los puertos y soporta VLANs. Voy a utilizar también esto. Y el medio de instalación, pues bueno, como les comenté, es por USB. Lo ocupamos nada más para llevar a cabo una instalación física de OpenSense. Enfóquense en la parte del equipo, no se enfoquen en el tamaño, ¿no?, del equipo. A lo que me refiero, si el equipo es un escritorio, no hay ningún problema, nada más que aquí no podíamos ver un escritorio, no, tengo este equipo. Enfóquense que su equipo debe tener dos interfaces de red estándar. Debe tener ya sea boteo por DVD, boteo por USB, que es hoy en día es muy común. Es lo que requiere nada más, y su switch de red para llevarlo a cabo. Voy a utilizar un equipo para que vean también un KVM, para que vean también mi monitor a través de la red y podamos ver la pantalla y ver los pasos que voy a llevar a cabo para preparar la instalación de OpenSense en equipos físicos. Así que vamos a empezar con esto. Vamos a continuar. Déjenme preparo aquí mi kit para continuar con el video. En un momento estoy con ustedes. Bien, lo que sigue es, voy a conectar el USB a mi equipo de cómputo para hacer la grabación, para hacer la copia de OpenSense al USB. Voy a utilizar un programa que se llama Rufus. Aquí lo tenemos, tengo mucho tiempo trabajando con él. Yo descargué la imagen de OpenSense, pero más adelante, ya que tenga internet, les muestro cuál es la que estoy manejando de USB, que es el formato que dice es la VGA. En un momento lo vemos por ahí, yo la tengo aquí. Aquí Rufus ya reconoce mi memoria, que es de 4 GB. Aquí abajo hay que seleccionar la imagen. Aquí la tengo yo, la última versión, como dice la filmina, 24.1, en la Belchevy Chart que le llaman ellos. Ellos etiquetan las versiones de OpenSense. La seleccionamos, no hay que hacer ningún cambio aquí. Empezamos, le damos aquí el botón Start. Dice que va a sobreescribir, que no hay problema, que sí, que borre todo lo que tenga, adelante. Rufus empieza a hacer su trabajo, así que tarda unos minutos este proceso. Así que ahorita que termine Rufus, regresamos y continuamos con la instalación. Un momento nada más. Listo, ya está terminando Rufus, ya terminó Rufus. Le damos aquí en cerrar el close. Ya está mi imagen, el USB está listo. Voy a ver si me lo muestra aquí. Windows para desconectarlo, no me lo muestra. Bueno, ni modo, no es lo ideal, pero no me lo está mostrando. Es tu culpa, Windows, no está disponible. Voy a quitar el USB. Aquí lo tengo, se lo voy a colocar a mi equipo donde vamos a instalar OpenSense. Un momento nada más. Listo, ya le colocamos el USB al equipo. Ahora sí, vamos a ver el BIOS. Miren, aquí lo tenemos. Vamos a ver cómo está en la secuencia de arranque. En mi caso hay que identificar el USB. En mi caso el USB, ese que está aquí, este es el USB. El UEFI Vendor Co, Product Co 2.00. Ese es mi USB en formato para bootear UEFI. Regularmente soportan MBR, el clásico, y el UEFI, el nuevo. Ahora les comentaba, en cuanto este es mi disco duro, como lo pueden ver aquí, 64 GB. Si queremos bootearlo por UEFI o queremos bootearlo por el clásico MBR, esa es la otra opción. Entonces, así como me lo está mostrando mi BIOS, su BIOS cambia de fabricante. Posiblemente ustedes tengan otros códigos, otros nombres diferentes a los míos. Lo importante es que detecten cuál es su USB, que sea el primero que bootee, y luego sea el disco duro, ¿ok? Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le voy a colocar aquí para opciones de booteo. Voy a ver qué tengo aquí, son las opciones que tengo. Ahora vamos a ver cómo lo va a bootear mi boot. Mire, opción 1, el USB, así es. Opción 2, el disco duro. Y luego ya los demás, ¿no? Me interesa que sea el USB y luego proceda con el disco duro. Aquí solamente voy a colocarle que sea este. Aquí solamente lo voy a subir. Otro más. Ahora sí, para que sea el nuevo UEFI, si es el disco duro que bootea en modo UEFI. Así que USB, disco duro UEFI y luego disco duro MBR en dado caso que no funcione UEFI, ¿no? Claro. Y luego de aquí ya salvamos cambios y salimos.
Así que en este momento el que tiene que arrancar es el USB. Quiero pensar que esto que está arrancando es el USB. En este momento ya está arrancando OPNSense para la instalación. Y como todo reconocimiento de hardware, el equipo con el que estoy trabajando es un Intel J Celeron. Perdón, aquí ando yo, perdón, me había perdido, ¿no? Un J Celeron 1900, tiene 8 GB de RAM. El disco duro ustedes lo pudieron ver por ahí, es de 64 GB. Tiene varias interfaces de red, yo solamente voy a ocupar 2. Mi proveedor es un DHCP, como les había comentado. Entonces ahorita está la fase normal de todo sistema operativo, que es el reconocimiento de todo el hardware, las interfaces, los puertos USB, los puertos el VGA que tiene también y los demás chips que tiene esta placa madre para empezar a colocar los controladores correspondientes. Esta es la fase de arranque de OPNSense. Como todo OPNSense, de inicio todos los instaladores, él nos muestra 4 formatos, que es DVD, que es el VGA, el Nano, y creo que la otra versión, y Serial también, creo que se llama Serial. Los 4 son Live CD. Así al principio también PFSense tenía esa opción, el Live CD. O sea, sin necesidad de instalarlo podíamos trabajarlo, así es como yo lo conocí. Entonces en este caso también va a empezar como Live CD y nos va a dar la opción, ¿sabes que lo quieres instalar? Hazle de esta manera, que es lo que vamos a hacer nosotros. No vamos a correr Live CD, vamos a instalarlo en este equipo físico. Así que solamente hay que esperar que termine todo el arranque de OPNSense. Está levantando los servicios. Por eso es un poco más tardada la instalación en el disco duro, porque lo que está haciendo es el Live CD, lo que está corriendo en vivo, lo está copiando al disco duro. Por eso es un poco más tardado. Si lo comparamos con PFSense, sí es un poquito más tardado. Nada más toda la diferencia. Ya todo lo demás ya funciona normalito. Aquí sigue cargando los servicios. Solamente hay que tener un poquito de paciencia, porque todo esto lo está haciendo en modo live. Como muchas distribuciones de Linux tienen, creo que de la familia BSD solamente el que tiene Live CD ya es el OpenBSD, creo. Pero en su mayoría, distribuciones de Linux, la mayoría son Live CD y luego nos da la opción de instalarlo si queremos. Sigue cargando, ya terminó. Miren cómo pueden ver la pantalla. Como dice aquí, la pantalla la voy a mover poquito. Ahí está, voy a entrar adentro. Dice bienvenidos a OPNSense en modo live. Si queremos instalarlo, dice que si queremos correr modo live, entramos como root. La clave de fábrica es OPNSense minúscula. Y si no, si queremos llevar a cabo la instalación, usamos el usuario installer, misma clave. Así que vamos a hacer la instalación en este momento. Le colocamos el usuario installer. Enter, la clave les comento, OPNSense de minúscula, OPNSense. Y empieza la instalación. Aquí la tenemos. Un wizard bien sencillo, el wizard realmente ya hicieron todo el trabajo. Le damos enter, continuamos. El formato clásico tenemos los dos formatos de archivos UFS, ZFS, de los dos. En cuanto a desempeño no tengo problema, los dos van a funcionarles. El detalle con UFS en cuanto a si hay apagones, ese tipo de detalles que a veces no tenemos control sobre ellos, aunque tengamos pilas, seamos honestos, es más propenso a que se corrompa el sistema de archivos en un UFS desgraciadamente que el ZFS. Por eso lo selecciono. Pero si en dado caso me dijeran a mí, pues yo puedo seguir con UFS, porque al final de cuentas OPNSense no es un servidor de archivos, no es un servidor de base de datos, que hay que tener en cuenta muy bien el formato de archivos, también el disco duro, pero precisamente por esas razones yo sigo con ZFS. Así que le damos enter, instalo, seleccionamos. Aquí viene cómo le va a nombrar, aquí no se preocupen, le damos enter. Soporta también arreglos de discos en los dos formatos UFS, ZFS. Solamente tengo un disco, es strip, le damos enter. Aquí seleccionamos el disco duro, cuidado aquí nada más porque también nos muestra el USB. No debería mostrarlo, Esto pasó también con PFSense, pero creo que ya no muestra el USB, que es el que estamos arrancando el sistema. Aquí lo está mostrando, nomás tengan cuidado. No lo puedo dejar instalar, pero pues genera un poquito de ruido, ¿no? Aquí seleccionamos el disco duro ADA0. Ahí está Kingston, 64 GB, con la barra espaciadora, le damos enter. Ahora sí, seleccionamos yes y le damos enter y empieza la instalación en el disco duro. Tarda un poquito, como les comenté, la instalación. Hay que tener un poquito de paciencia nada más, así que voy a parar un poco el video. En cuanto termine, continuamos con la instalación. Listo, ya terminó. Ahora sí. La opción que nos da aquí es si queremos cambiar la clave del root. No lo voy a hacer en este momento. Le voy a decir que complete la instalación. Y lo que voy a hacer es voy a entrar al BIOS.
y le voy a comentar ahí que ya no arranque el USB, que se vaya directamente al disco duro. Ahorita que reinicie, ahí viene ya, no marcó ningún error, que es lo más importante. Listo, vamos a entrar a el BIOS de nuevo. Aquí está. Sección de boot. Ahora sí, voy a quitar el USB, voy a subir lo que es el disco duro. Aquí está. Listo, es el que va a arrancar. Así que ya le seleccionamos que sea el disco duro ahora UEFI, porque así es como lo instaló, para que sea el primero que arranque. Salvamos y salimos. En este momento debe ser el disco duro el que está arrancando ya. Ahora sí. Esperemos por ahí no me haya fallado por ahí, sea el USB, ¿no? Entonces aquí la fase que ya vimos, el reconocimiento de todo el hardware que está llevando a cabo OPNsense. Ya el equipo, ya les mencioné las características del equipo con el que estoy trabajando. De fábrica, OPNsense viene con la red en la LAN, la 192.168, 1.0 máscara 24, y la LAN es el punto en nodo 1 en la lámpara de fábrica de OPNsense. Se la vamos a modificar acorde aquí el diagrama, se los voy a mostrar en un momento aquí. Miren, esto aquí lo tenemos, el diagrama con el que vamos a trabajar, en lo que sigue aquí el arranque de OPNsense. Entonces les voy a modificar la LAN a esta red, la 8.0 máscara 24 clase C. El equipo con el que estoy aquí trabajando ya tiene IP estática, no se preocupen, yo más adelante voy a prender una máquina virtual y voy a tomar IP de OPNsense, pero es la red con la que vamos a trabajar. Aquí está nuestro proveedor de internet, aquí está nuestro OPNsense, el Shady Shark, y ahorita vamos a configurar todo esto en OPNsense. La primera fase va a ser la consola para hacer el cambio de la red. Así que vámonos, aquí ya terminó, miren, aquí lo tenemos. Entonces, como pueden darse cuenta, el IGB0 OPNsense, la primera interfase que asigna es la LAN, por eso está tomando la IGB0, así está conectada físicamente, que es esta interfase que está aquí, conectada a mi switch de red, que es la LAN, y la segunda interfase, la IGB1, así es como está nombrando la interfase físicamente. Esto viene de FreeBSD. FreeBSD nombra las interfaces o los dispositivos, los medios, los periféricos, conforme los dan contra, los nombran en base al controlador. En este caso, usted me dice que esta interfaz es un controlador IGB, ese es un chip Intel. Si se van al manual page de FreeBSD y le ponen manual page IGB, y les va a mostrar el man page, toda la ayuda de esa interfaz. Es una interfaz Intel, así las nombra él. 0, empieza con la 0 y empieza a enumerarlas. La 0 es la LAN en este caso, y la 1 es la 1, es de la misma familia de chips. Y a la derecha pueden ver aquí, la LAN es la 1.1 máscara 24 clase C. Y la WAN ya se conectó con mi proveedor de internet, ya le asignó IP, como pueden darse cuenta, y también le asignó IPv6. No tengo nada de IPv6, lo vamos a deshabilitar más adelante. Ustedes tranquilos. Ahora sí, vamos a hacer la primera fase de configuración, vamos a adaptarlo a esta red que tengo aquí en este momento. Como pueden darse cuenta, les comento, vamos a cambiar la red a la 8. Así que vámonos aquí a la opción. Algo sí que sí me gusta de OPNsense es que la consola no queda libre, hay que firmarse para poder hacer modificaciones. Entonces, de igual está de fábrica el usuario, la clave del usuario root es OPNsense en minúscula. Perdón, a ver, me equivoqué. OPNsense. Listo, ya tengo el menú. El menú pasa a ser algo claro, explícito. Si se van a Google Traducción, van a entender rápidamente las opciones que nos está mostrando aquí. Aquí lo que voy a trabajar es la opción 2, porque voy a asignar un IP a una interfase. Selecciono la opción 2, le doy Enter, me pregunta cuál voy a modificar, es la LAN. Opción 1, le doy Enter, me pregunta si la LAN va a ser por DHCP, no, y me pregunta el IP estático. Esto tiene poco, esto viene de hace poco que se hizo este cambio. Anteriormente todo era estático y te da la opción de hacerlo por DHCP. Dijimos que es la 8.1. Enter, máscara 24. Hay un gateway por el lado de la LAN, no, Enter. Me pregunta si voy a habilitar opciones de IPv6, no. Me pregunta IPv6 de nuevo en la LAN, no. Me pregunta el IP de IPv6, así es, no se preocupen, ese es el wizard, le damos Enter, no le ponemos nada, él entiende que no lo configuramos. Ahora sí me pregunta si quiero habilitar DHCP en la LAN, sí.
el rango inicial. Vamos a empezar con rango, sí, vamos a empezar la configuración. Voy a poner el rango de la 192.168.8.100 a la 192.168.8.150. Solamente para que lo reinicie. Aquí me está preguntando si el GUI lo queremos cambiar a HTTP. De fábrica el GUI de OpenSense funciona, o sea, a través del navegador, funciona a través del puerto HTTPS 443 con certificado. Dice que me está preguntando si queremos cambiar a HTTP. Le voy a decir que no. Ustedes gustan hacerlo, no hay ningún problema, ¿eh? Me pregunta si queremos que genere otro certificado para el GUI. No, porque ya tenemos uno. Él ya generó uno realmente. Y si quiere restaurar los accesos por default, no. Enter. Ya terminó, hizo los cambios, como pueden darse cuenta. Y ya lo que sigue, ahorita aquí está el aviso. Dice que ya podemos acceder a través del navegador. Así que ya me olvido de la consola y como pueden darse cuenta aquí, la LAN ya tiene 8.1 máscara 24. Voy a salirme de aquí la interfase. Voy a minimizar, voy a abrir mi navegador y voy a apuntar. Vamos a ver si ya me responde, porque como pueden ver mi diagrama, mi equipo retiene IP estática. Yo debo poder ya pinguear a pfSense. Vamos a revisar. Vamos a ver. 8.1, sí me está respondiendo. Perfecto. Lo que sigue, abrimos el navegador y apuntamos a el IP de OpenSense. Esto es normal, ya me respondió porque es un certificado que no está registrado. Los navegadores todos van a chillar, no se preocupen de eso. Sabemos lo que estamos haciendo, le damos en Advanced, aquí en el Firefox, y que aquí le decimos que aceptamos el riesgo y que continúe. Listo, aquí empieza la segunda fase de la configuración. Usuario root, ya sabemos la clave de fábrica, OpenSense minúscula. Aquí tenemos ya, ahorita va a empezar el wizard. Un momento y nos va a empezar a hacer las preguntas y respuestas. Le damos aquí Next. El hostname, aquí hay un detallito, ahorita van a ver que no lo va a cambiar. Lo voy a reportar en el grupo de OpenSense. Es un detallito sencillo, no es nada del otro mundo, pero no lo va a cambiar. Ahorita lo van a ver ustedes. Miren, le vamos a poner, como dice aquí la filmina, dice que se va a llamar Firewall y el dominio es bos.local. Firewall bos.local, inglés, el DNS, ahí dice la filmina que vamos a utilizar DNS 1 y DNS 2, el de Google y de OpenWire, 8.8.8.8 y el 1.0.0.1. Esta opción de aquí se la voy a quitar porque aquí al seleccionar esto le estamos diciendo que sobrescriba y con los DNS que nos entregue nuestro proveedor de internet. El de aquí en este caso yo no los quiero utilizar, por eso lo quito la palomita para yo quedarme con los que aquí les estoy registrando. Si ustedes quieren utilizar de su proveedor, seleccionan esta opción y va a sobreescribir los que aquí le coloquen. En este caso aquí abajo el DNS Resolver, el DNS Caché de OpenSense, que sí, que lo mantenga. Le damos Next. Aquí hay que buscar el horario para que OpenSense tenga la hora correcta y no tengan problemas por ahí con alguna actualización o algo que pase, porque también lo pueden utilizar para su red, para darle el tiempo a toda su red. En mi caso buscamos, yo me encuentro en América, Tijuana, aquí estamos. Si su ciudad no se encuentra aquí, busquen la que esté más cercana, que tenga su mismo horario. Le damos Next. La WAN no la vamos a, no, ya la configuramos, la WAN es de DHCP, no hay que hacer ningún cambio, así que le damos Next. De igual manera la LAN ya la reconfiguramos en la primera fase, vamos a mantener los parámetros, 8.1, le damos Next. Aquí me pide la clave del root, aquí se la voy a cambiar. Ustedes le pueden colocar su clave al root. Listo, le damos Next. Y que recargue los cambios que acabamos de llevar a cabo. Lo bueno que ya está arrancando OpenSense en un equipo físico. Ya terminó. Dice, felicidades, OpenSense está ahora configurado. Vámonos al dashboard que se le conoce. Aquí a mano izquierda, aquí le damos un clic al dashboard. Aquí lo tenemos. En la sección de lobby aquí tenemos varias opciones, como las tienen seccionadas. Como pueden darse cuenta, el nombre, miren, no lo cambió. Aquí está la última versión, OpenSense 24.1. Está basado en FreeBSD 13.2 parche número 9. Perdón, y ya soporta OpenSSL 3.0. Perdón. Y aquí tenemos los datos del equipo. Aquí está el disco duro, cómo lo seccionó, las particiones. Aquí tenemos la memoria. Aquí están los 8 GB. Cuando está utilizando el 7% de memoria. Y aquí a la derecha tenemos los servicios que él está arrancando. Todos los servicios aquí nos los muestra. Aquí los podemos apagar, reiniciar. Aquí tenemos varios servicios conocidos como el PF, el Packet Filtering, que es el filtro de paquetes, el core de OpenSense. Ruteo, System Control, el del tiempo, el DHCP. Si yo pongo un equipo en la red, debe darme IP.
porque el DHCP está funcionando. Aquí está el Unbound, que es el DNS Resolver. Entonces, con esta información aquí, vámonos a la izquierda, aquí a System. Aquí, como pueden darse cuenta, a la derecha me está marcando aquí que tengo un IPv6 en mi... Aquí están las interfaces, miren, aquí está la LAN y aquí está la WAN. Y me está indicando que tengo un gateway IPv6. Como les dije, me lo va a asignar, aunque yo le diga que no, me lo va a asignar. Así que como no tengo una IPv6, digo, ¿para qué hago ruido? Lo voy a eliminar muy sencillo. Miren, en Gateway, vamos a irnos aquí a la izquierda, selección de interfaces, aquí están las interfaces, aquí está la LAN, aquí está la WAN, voy a seleccionar la WAN, que es la que tiene que ver con eso, y como pueden darse cuenta aquí, miren, IPv6 Configuration Type DHCP versión 6. Le voy a decir que None, le doy salvar, aplico los cambios, espero que los lleve en este momento, unos segundos. Momentito nada más. Listo, ya los llevo. Vámonos de nuevo al lobby, dashboard. Ya no tengo nada de IPv6 en los gateways, como pueden darse cuenta. Perfecto. Muy bien, a mano izquierda tenemos aquí el lobby, la licencia. Queremos cambiar la clave, el logout del sistema, reportes. Ahorita en un momento entramos aquí, sistema. Aquí, como podemos ver, aquí están los gateway. Por ejemplo, lo primero que voy a hacer es voy a cambiarle aquí en la configuración de los gateway el monitor, porque de fábrica OpenSense el monitor que toma es su gateway. No me sirve mucho porque es el primer nodo que se encuentra en el camino. Si hay un corte de fibra óptica o un corte de cobre, lo que sea, está detrás del gateway, no está enfrente. Por eso nunca lo vamos a ver. Por eso lo más recomendable a mi punto de vista es que coloquemos un IP externo, un Google, un nodo externo allá en internet que sí responda, para que si nos diga si ya se cayó el servicio, que no, porque si no nos puede mentir, ya nos ha pasado, Así que en este momento, aquí en el gateway a mano derecha, en el lápiz, en modo edición, aquí está la opción que dice el IP a monitorear. Vamos a poner el DNS2 de Google, por ejemplo, .4.4. La descripción le voy a poner aquí gateway 1-1. Le voy a dar salvar y le damos a aplicar los cambios. Lo está llevando a cabo en este momento. Me voy a irme aquí al lobby, vámonos aquí al dashboard y ahora sí está en línea. Aquí hay una opción, hay una opción en pfSense que me puede mostrar aquí el IP que está monitoreando, ¿no? Aquí no tengo la opción, no tiene la opción, no hay problema, pero yo sé que ya está funcionando, porque si yo me regreso al sistema, gateway, configuración, aquí lo tengo el equipo, aquí está, miren. O sea que sí está funcionando. Muy bien, aquí ya tenemos esta parte. Ahora bien, la mano izquierda tenemos ruteo, los settings, administración. Como pueden darse cuenta aquí en la opción general, recuerden que colocamos un hostname nosotros, no lo respeto, aquí se lo voy a cambiar. Firewall BOS.local. Eso lo vamos a reportar en el grupo de OpenSense, detallito nada más, pero al final de cuentas un detalle que hay que solucionar por ahí. Un pequeño bug. Listo, me voy aquí de nuevo a el lobby, dashboard, y van a ver que ya lo cambié. Miren, aquí está firewall.bos.local. Bien, a mano izquierda tenemos varias opciones y cada uno tiene sus diagnósticos en sistema. Tenemos por aquí administración, la parte del cron general que ya lo modificamos. Tenemos misceláneos. Ahorita no voy a modificar nada realmente, ahorita queremos navegar, pero quiero mostrarles el menú. A mano izquierda aquí tenemos la sección de las interfaces, también sus diagnósticos. Ahorita vamos a entrar a los diagnósticos. La sección del firewall, aquí tenemos las reglas que me las va a mostrar por interfase. La LAN, la WAN, también muestra la loopback, interesante esta parte, las reglas flotantes. También sus herramientas que te den diagnóstico, sección de VPNs, los servicios que hablamos de ellos, aquí tenemos para reconfigurarlos. Aquí está el nuevo servicio de DHCP, el KEA nuevo, que viene en un futuro no muy lejano a reemplazar el clásico que estamos utilizando ahorita en este momento. Y aquí la excepción para apagado y encendido y reinicio de OpenSense. Entonces, vamos a irnos, como les comentaba, al firewall en diagnóstico, pruebas de navegación. Yo sé que ya, si me voy al dashboard, aquí, yo sé que me dice que todas mis interfaces están en línea, todo está en verde, todo está en orden, debo tener comunicación. Entonces, vámonos aquí a interfaces, diagnóstico. Vamos a empezar con el primerito, que es el DNS Lookup. Para mí es uno de los claves aquí. Vamos a ver qué nos resuelva. Vamos a ponerle yahoo.com, aplicamos. Aquí nos da opción de poner un servidor, pero yo quiero que utilice los que registramos nosotros. Ahí se me fue un poquito, perdón. Aquí me está resolviendo sin problema. Aquí está el DNS 1 de Google, aquí está el de OpenWire y el mismo DNS
de OpenSense, el caché. Está resolviendo. Vámonos con yahoo.com.mx. Resolvió, perfecto. Vámonos con otro. Vamos a repetir. Perfecto, como pueden darse cuenta, está resolviendo. Amazon.com. Aplicamos. Perfecto, resolvió otra vez. Bien el tiempo, el 127.0.1 es el DNS caché de OpenSense. 121 microsegundos, volvemos a aplicar. Ya no apareció, los demás pero están respondiendo los demás. Amazon.com.mx. Aplicamos. Está funcionando. Vámonos a ver a Facebook. Facebook.com. Aplicamos. Está resolviendo. Lo importante aquí es ver que todos los DNS nos están resolviendo. Esto es lo más importante que tenemos que validar. Me dice que hay comunicación, tiene buenos tiempos de respuesta. Ahora sí, en mi equipo, si vamos para acá, yo aquí tengo mi equipo, también voy a hacer las mismas pruebas. Voy a rezar un poquito aquí, voy a hacer también la prueba de ping. Vamos a hacer lo siguiente, aquí ponemos un hostname que nos responda. Cisco.com responde, FreeBSD.org responde, Linux.com responde. Vamos a empezar con Cisco.com. Vamos a aplicar. Aquí está mandando pings. ¿Cómo los voy a ver? A mano derecha le damos aquí el botoncito que dice refresh. Miren, enviados 8, recibidos 8. Él está pingueando el ping eterno, hasta que le digamos que pare, él va a parar. 14. Esto me dice que está funcionando. Voy a agregar otro más. Dijimos que Cisco. También yahoo.com a FreeBSD.org. Aplicamos. Aquí están funcionando los dos. Cisco lleva 25. Vamos a ver FreeBSD. Y no va a parar, ya 29. Lo importante es saber que no haya pérdida de paquetes. Eso es lo que estamos buscando con las pruebas de ping. Sencillas, pero es lo que nos dice que tenemos una comunicación sana. Refrescamos. Listo. Voy a parar los dos. Ya los paramos. Ahí está ya. Y aquí también los podemos eliminar. Queremos agregar más. Podemos agregar los que gustemos. Son pruebas básicas de comunicación. DNS funciona. El ping funciona. Porque resolvió por nombre. Y aparte pingió el IP sin ningún problema. Entonces del lado de pfSense parece que todo sano. Pruebas muy sencillas. Vámonos con el cliente. En mi caso voy a empezar con mi equipo. Que es el 8.3. El NSLookup. Perfecto, aquí está, miren, me respondió default server firewall.bos.local OpenSense. Vamos a ver a yahoo.com que me resuelva .mx. Perfecto, a ver un Banco de México, banamex.com. Otro Banco de México, bancomer.com. santander.com.mx. Me está resolviendo, perfecto. Ahora sí, entonces debo poder navegar. Vámonos a la página de opensense.org. Debo poder navegar. Exactamente, estoy navegando. Les comentaba lo que descargamos. Vámonos aquí a la sección de descargas, porque quedó pendiente esta parte. Ahorita OpenSense solamente soporta arquitectura de 64 bits. Aún no soporta ARM todavía. Aquí tenemos 4 opciones. Los 4 son Live CD. Como pueden ver, es el DVD para máquinas virtuales. Que yo, el video anterior, como les comenté, yo hice un video de cómo instalar el hipervisor de Microsoft. Por ahí más adelante les voy a poner aquí arriba el link por si quieren verlo, que lo quieran virtualizar a través de esta plataforma de virtualización. Ahí ocupamos el ISO, pero en este caso fue instalación física, es el USB. Tengo un monitor conectado, entonces ocupo el formato que dice VGA. ¿Ok? El serial es cuando no tenemos monitor, entonces por ahí tenemos que conectarnos con un cable, por ahí la opción que tendríamos. Y Nano se supone que es para equipos de bajo consumo de energía. Pero hoy en día realmente encontrar equipos de bajo consumo pueden ser los Celeron solamente, porque ya equipos como antes que había 32 bits y había unos que eran de bajo consumo, poca memoria, disco duro chico. Hoy en día realmente ya encontrarlo sería muy complicado, pero aún así que era la finalidad de la opción Nano. En este caso nosotros utilizamos la versión VGA, que es la que tenemos aquí dan las 4 opciones, VGA. Y aquí buscamos de dónde descargarlo. En mi caso buscamos lo más cercano. En mi caso para mí es la Universidad de Berkeley, que la tengo aquí creo que como 8 horas, que hice la historia, que es donde nació Internet realmente. En el Unix BSD nació Internet del protocolo TCP/IP, dice la historia. Entonces aquí empezamos la descarga. Que esto yo lo hice, les comenté, pero es el procedimiento. Y esta imagen viene comprimida. Una vez que la descarguen, yo utilizo un programa que se llama 7zip. Con eso lo descomprimo y ya tengo el .img, que es el que grabé en el Rufus que ustedes vieron. Ese archivito lo descomprimí, pero de aquí lo descargué. Entonces regresamos a OpenSense y como pueden ver ya estoy navegando a través de mi equipo de cómputo. Vámonos a la página vámonos a freebsd.org. Ahí viene, a ver, vámonos al Banco de México.
Vámonos a Ratamex, perdón, a Banamex. Enter, aquí viene el Banco de México. Mientras tanto voy a prender una máquina virtual, porque dice aquí en la filmina que voy a colocar esta máquina, otra máquina más aquí de prueba. Ahorita que me las muestre voy a arrancar el cliente 1, vamos a arrancarlo. Listo, vamos a ver aquí su pantalla. Ese equipo ahorita que arranque, miren, aquí estamos descargando. Vamos a ver las descargas. Miren, esta es la parte que me gusta mucho de OpenSense, cómo las maneja. Tráfico, las gráficas muy frescas, para que están bonitas las gráficas, realmente están bonitas las gráficas que maneja él en las descargas. Aquí tenemos entrada de datos, aquí tenemos salida en base a la WAN. La azul es la LAN, izquierda es la WAN. Como pueden darse cuenta, lo azul es la WAN, que lo está mandando, lo está descargando, pero se lo está mandando a la LAN. Así que aquí está la descarga. Con este proveedor que tengo de 30 megas, casi está al tope. No he conectado el segundo, que es de 60 megas, pero como pueden ver aquí lo importante es que tenemos comunicación, está fluyendo la comunicación. Aquí también yo puedo decir, ¿sabes qué? No, muéstrame solamente la LAN. Listo, y me muestro solamente la LAN. Lo que está pasando en la interfaz era lo que le está llegando. ¿Okay? Lo que le está mandando la WAN a la LAN. Pues aquí lo tenemos. Y aquí abajito tenemos más gráficas. Entonces, esta es la parte aquí, supone que son los que tienen ahorita más tráfico. Como estoy descargando, claro que aparece mi equipo, el 8.3. Aquí ya me aparecen otros equipos, aquí en la LAN. Vamos a ver IPs que ha entregado aquí OpenSense. Servicios, el DHCP versión 4, LIS. Vamos a ver. Miren, aquí me aparece este equipo. Este es un access point que tengo aquí. El BOS cliente 1 es la máquina virtual. Le asignó el 102. Aquí la tenemos. Me voy a firmar. Enter. Ahorita que cargue, pero eso el equipo. Ya está asignando también IPs. El DHCP también ya está funcionando aquí en esta red. Así que me regreso al equipo. Esperamos nada más que cargue. Vamos a ver cómo va la descarga. Ya terminaría la descarga. Ya terminó la descarga, como pueden darse cuenta. Aquí está. Les comentaba, así viene el archivo. Aquí .bz, botón derecho. Yo utilizo el 7-zip y le voy a decir que lo descargue aquí mismo. Y así es como llegamos a la imagen para poder salvarse a Rufus. Se queman Rufus y se arranca el USB y se instala OpenSense. Aquí viene .img. Así que regresamos con el cliente. Aquí lo tenemos, pruebas de comunicación, línea de comandos, aquí está. A ver, vamos a ver, NSLookup. Perfecto, firewall.bos.local 8.1. A ver, vámonos a linux.com. Linux.com. Perfecto, me está resolviendo. ACDC, ACDC, perfecto. Vámonos con una página, vámonos a ebay.com. Listo, me está resolviendo. Mercado Libre.com.mx. Me está resolviendo, perfecto. Salgo de aquí, vamos a pinguear, vamos a mandarle unos 10 pines a yahoo.com.mx. Posiblemente él no quiera. Vámonos con Cisco. Él lo quiso, cisco.com. Él sí, yahoo.com.mx ya cerró por ahí. Cisco me está respondiendo, perfecto, está resolviendo, está pingueando. Así que estamos matando dos pájaros de un tiro. Prueba de fuego, vamos a navegar a través de este segundo cliente. Vámonos a la página de CentOS. Vámonos a centos.com. Aquí viene CentOS. Vamos también a descargar una versión de CentOS. Miren, ya no está. Perdón, me equivoqué. Perdón, ORG. Perdón, por ahí es ORG. Tengo rato que no descargo CentOS. Vámonos aquí a CentOS, descargas. Aquí está, vamos a esta. ARM64. Primer link, no hay problema. El punto ISO, un clic. Veamos el historial. Se está descargando, 554 megas. Veamos la gráfica, reportes, tráfico. Aquí está, miren, ahí está. Quiero ver solamente la WAN. Quito esta, ahí está la pura WAN. Se está descargando en este momento, en este cliente está descargando. Vamos a entrar, por ejemplo, aquí a NetBSD de los tíos de OpenSense. Vamos a ir con el otro tío, OpenBSD.org. Aquí está NetBSD, aquí está OpenBSD. Estamos navegando a través de él. Estamos descargando.
Aquí están las descargas, aquí tenemos las gráficas. Entonces, como pueden ver, ya instalamos OPNSense en un equipo físico, la última versión. Lo que sigue, vamos a actualizarlo. Así que les había comentado eso. Vámonos aquí a el System, Firmware. Aquí están el status. Listo, check for updates. Ya la está checando en este momento. Aquí está en ejecución, ya está conectando al servidor de ellos. Dice que sí hay parches por llevar a cabo. Sí, lo que tiene OPNSense, que es más regular en sus actualizaciones, a diferencia de pfSense, que a veces tarda mucho en actualizar en cuanto al core principal, ¿no? Y también llevar a cabo los parches. El equipo de OPNSense sí son más periódicas las actualizaciones. Tienen su día del patch day, que le llaman. Así que miren, vamos a actualizarlo en este momento. Voy a aplicar el update. Voy a esperar a que termine y regreso con ustedes para no tenerlos aquí esperando, porque se va a llevar unos minutos. Un momento nada más. Listo, ya terminó. Lo que vamos a hacer es vamos a reiniciarlo en este momento. Así que vámonos aquí a la parte de Power. Lo importante es que no marcó ningún error, como pueden darse cuenta. Aquí muestra lo que va haciendo, borrando archivos, cambiando configuraciones, reemplazando, haciendo los parches necesarios. Aquí nos da todo el detalle de lo que está llevando a cabo. Y al final el done ya terminó. Entonces esta es la 24.1, debe cambiar esa versión. Así que vámonos aquí a Power, Reboot, Yes, empieza. Vamos a ver la pantalla del monitor que está pasando de este lado. Ahí llamando el aviso que va a ser un reinicio. Perfecto, ahí viene. Ahí está, perfecto. Ya cambié un poquito aquí el tamaño de la imagen, como pueden darse cuenta, el UEFI. Aquí está, ya está cargando. Voy a esperar un poquito que termine y regreso con ustedes. Listo, ya terminó, como pueden darse cuenta. Ya regresó, miren aquí, 24.1.1. Ya lo parchó, ya se actualizó. Vamos a revisar nada más de este lado. Entramos de nuevo. Y rápidamente, pruebitas de comunicación, porque hubo una actualización. Vamos a ver nada más, vamos a probar aquí rápidamente. Está funcionando. acdc.com.mx.com. Perfecto. A ver, amazon.com.mx. Perfecto, está resolviendo. Vamos a ver otro Banco de México. Vamos a Santander. Santander.com.mx. Vamos a ver que cargue la página del Banco de Santander. Estamos navegando. Entonces, es normal, se me brinca mi antivirus, ¿no? Me está cuidando. Muy bien, ya estamos aquí de nuevo. Aquí está, miren, OPNSense 24.1.1. Ya se parchó, no hubo ningún error, que es lo más importante. Estamos navegando, que es lo que tenemos que revisar después de parchear, hacer las pruebas de que haya comunicación, no tengamos ningún problema por ahí con otros servicios. Así que de mi parte es todo. Ya terminamos este video. Espero que les guste. Es un poco largo, pero me gusta darles el detalle, todo lo que tenemos que llevar a cabo para la instalación física, que a veces mucho también lo instalamos, hay instalaciones físicas, ¿no? Espero que les haya quedado claro. Si les gustó, como siempre, los likes son bienvenidos. Compártanlo con su banda. Recuerden por ahí también que voy a estar subiendo más contenido OPNSense y también de otros Linux, pfSense, OPNSense y Windows también. Voy a estar subiendo aquí en mi canal de YouTube. Entonces, de mi parte es todo. Si no estás en mi canal, no se te pase suscribirte para que sigas aprendiendo con toda la banda. Recuerda que nunca hay que dejar de aprender. Y bueno, como el video anterior, le mando un saludo a toda la banda de OPNSense y de pfSense habla hispana. Nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego, amigos.